Hay en la vida personas que de joven no saben cuál va a ser su futuro, cuál va a ser su vida, por dónde ha de discurrir, ni lo que han de hacer. Hay personas muy importantes, como podía ser Tomás Alva Edison, como podían ser el creador de la teoría de la relatividad, y había otro personaje también que seguramente vosotros cada día que tomáis un vaso de leche sabéis de quién estaré hablando, o cuando nos someten a alguna operación quirúrgica, gracias a su invento no sufrimos ninguna infección. Me estoy refiriendo a Louis Pasteur. Louis Pasteur, concretamente, no tenía ni idea de lo que iba a ser cuando fuera mayor. Es más, hasta los 18, 19 años se dedicó a la pintura, le gustaba el arte y quería hacer bellas artes. Pero un día escuchó la conferencia de un profesor, Juan Bautista Dumas, y entonces lo encarriló hacia la ciencia. Intentó entrar en la escuela superior y fue rechazado porque solamente se admitían 15 alumnos y él obtuvo el número 16. Volvió a intentarlo al año siguiente y entonces obtuvo el número 5 y ya pudo entrar dentro de esta escuela superior. Él concretamente fue el inventor, entre otras cosas, de la vacuna antirrábica y de la pasteurización. Esa pasteurización que hace que se eliminen todos los virus en la leche, en los instrumentales quirúrgicos, en todo instrumento que necesite estar exento de bacterias patógenas. Pero hoy no vamos a hablar de personas que no sabían cuál iba a ser su futuro, cuál iba a ser su vida, por dónde iba a escurrir. Vamos a hablar precisamente de un muchacho que a sus 13 años, 12, 13 años, se declaró ser el Hijo de Dios. Vamos a hablar de Jesucristo, pero de Jesucristo en la vertiente de su juventud, en la vertiente preadolescente. Y lo vamos a hacer estudiando algunas características que envuelven, que definen esta actitud, esta posición, esta situación de la vida de Jesús a los 12 años. Y lo vamos a hacer estudiando 4 puntos. Primeramente, estudiaremos el significado del Hijo de Dios como Mesías. Segundo, estudiaremos los pactos divinos anunciadores de la llegada del Mesías. El tercer punto será la primera manifestación de Jesús como Mesías. Y finalmente, el cuarto punto será una característica de este muchacho Jesús de Nazaret, la doble obediencia del Mesías. Vamos, pues, por el primer punto. El nombre de Hijo de Dios aparece en la Biblia atribuido a muchas personas y de muchas maneras. Primeramente, se atribuye al pueblo de Israel escogido por Dios. Oseas nos dice: cuando Israel era muchacho, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. También se utiliza el nombre de Hijo de Dios para referirse a los reyes y jueces puestos por Dios para gobernar a su pueblo. El Salmo 82 nos dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. La razón de que se les llamara dioses o hijos de Dios es porque el acto de juzgar, de gobernar, es un atributo divino, el cual es delegado de alguna forma a los que tienen el cometido de gobernar, ya sea la sociedad, ya sea en la Iglesia. Recordemos lo que dijo David por boca de Natán, comunicándole que sería su hijo Salomón quien construiría el templo y no precisamente David. Natán dijo: él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. El nombre de Dios también se aplica a los ángeles. En el libro de Job podemos leer:
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. También se aplica a varones piadosos. El Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero finalmente, y de una forma especial, concreta, magnífica, exquisita, y en un sentido absolutamente mesiánico, la palabra del Hijo de Dios se refiere a Jesús de Nazaret, el Mesías. Su gloriosa manifestación será cuando vuelva en gloria y majestad y libere a su pueblo escogido de la última esclavitud a la que lo tenía sometido el pecado, la muerte, otorgándole vida eterna, tal como lo escribe Marcos en el capítulo 13. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Pero de aquel día y de la hora que nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Visto la idea de que Jesús es llamado, es el Hijo de Dios, vamos ahora a ver los pactos divinos que ya anunciaban la venida de este Hijo de Dios, del Mesías, que sería el segundo punto. No había unanimidad entre los rabinos de la época de Jesús con respecto a la edad exacta en la que un niño pasaba a ser un bar mitzvah. Un bar mitzvah quiere decir un hijo de la ley. Cuando llegaba a la edad de la madurez y su responsabilidad ya era aceptada en cuanto al cumplimiento de los mandamientos de la ley, los chicos entre 12 y 13 años ya estaban obligados a cumplir con sus deberes religiosos en el templo como cualquier adulto. No había una opinión generalizada de cuándo la edad esta llegaba, pero la opinión más generalizada era que a los 13 años un niño ya se consideraba un muchacho, teniendo que asumir plenamente la responsabilidad de ser un hijo de la ley. Ahora bien, esto no caía así como sí. Necesitaba una preparación. Para prepararse a ello, los padres de los niños acostumbraban a llevarlos al templo antes de alcanzar esa edad para aprender de los doctores de la ley. Con la respuesta de Jesús de Nazaret a María y a José, manifestándoles que debían ocuparse de las cosas de su padre, la promesa de Dios en Génesis, que dijo que de la simiente de Eva nacería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, se inicia, se cumple el proceso, el plan de salvación de Dios. Dios no deja al hombre sumido en el pecado y como consecuencia en la muerte. Dios promete que enviará a un ungido para darle salvación. Pero hasta llegar a este momento culminante en la historia de la salvación, la revelación del plan salvífico de Dios se va llevando a cabo progresivamente por medio de repetidos pactos. La palabra hebrea utilizada para pacto es la palabra berit, que define los acuerdos, tratados o convenios entre individuos o naciones con una finalidad de beneficio mutuo, por lo que ambas partes se vinculan con una serie de obligaciones y derechos. La Septuaginta utiliza otra palabra, utiliza la palabra diateque. Tiene un sentido mucho más amplio, pero para mantener su sentido original, la Septuaginta, o mejor dicho en castellano, se utiliza la palabra alianza, que expresa una condición de unilateralidad de los pactos divinos, porque si en un pacto hay dos personas que se comprometen con unos acuerdos a cumplir ciertas cosas,
en la alianza, en los pactos de Dios, Dios es el único que establece el pacto y el hombre, el único beneficiario. Vemos, pues, que el pacto humano entre un hombre o nación con su igual de la otra parte, obligándole a unas condiciones, es un acuerdo bilateral. Sin embargo, los pactos hechos con Dios obedecen a una propuesta soberana que proviene únicamente de Él. Es unilateral. En el nuevo diccionario de un teólogo que se llama Joseph Murray, el pacto divino se define como una administración soberana de gracia y clemencia de origen divino, es decir, de parte de Dios, que se compone de tres partes: manifestación, confirmación y cumplimiento del mismo. En estos pactos se manifiesta la ira de Dios contra el pecado del hombre, pero a la vez se pone de manifiesto su misericordia para todo aquel que le es fiel. Dentro de los pactos de la Biblia vamos a recordar tres pactos, porque están marcados con un carácter marcadamente mesiánico. A través de esos pactos vamos a ir viendo cómo el plan de salvación de Dios, definido desde la eternidad y manifestado ya en Génesis, se va desarrollando progresivamente. Primero está el pacto abrámico, el pacto con Abraham. En este pacto ya se atisba o vislumbra su carácter mesiánico soterológico, soterológico, quiere decir de salvación. Pues Dios asegura que Abraham será fuente de bendición y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí Dios ya manifiesta que de la descendencia de Abraham vendrá el futuro Redentor. El segundo pacto, el pacto mosaico. El pacto mosaico va ligado al cumplimiento por parte de Israel de la ley de Dios grabada en las tablas y finalizada con la venida del mediador, Jesucristo, en el último y definitivo pacto, tal como nos dice Pablo en Romanos. Porque el final de la ley es Cristo, para justicia o declarar ser justificado a todo aquel que cree. Finalmente, recordemos el tercer pacto, que de alguna forma ya se nos desvela muchísimo más la venida del Salvador, de Jesucristo, a este mundo. Es el pacto davídico. Aparece en los Salmos 89 y 132 y en el segundo libro de Samuel, el versículo 7, capítulo 12, que nos dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, y el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. La característica, dice el mensaje, su característica será la mesianidad. En Lucas, en el capítulo 1, también podemos leer referente a la venida del Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor de Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Visto ya los pactos que anuncian la venida del Salvador, situemos ya ahora con Jesucristo, concebido en el seno virginal de María, y que ya tiene 12 años, va camino de los 13, y los hechos que acompañan a este acontecimiento. Será el tercer punto, la primera manifestación de Jesús como Mesías. La ley mosaica exigía que todos los judíos varones de edad madura fuesen a Jerusalén 3 veces al año para asistir a las 3 fiestas solemnes
que celebraban: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pero la dispersión del pueblo, debido a los acontecimientos históricos, primeramente a las deportaciones de los asirios, a las deportaciones de los babilonios posteriormente, hizo que esto fuera imposible para muchos. Y hasta para los que vivían cerca en la región se les hacía difícil hacer el viaje 3 veces al año. Por eso muchos solamente iban una vez. José y María habían escogido como fecha para ir a Jerusalén anualmente la fiesta de la Pascua. Razón: conmemoraba un hecho fundamental histórico para el pueblo judío: la salida de Egipto y la liberación de la esclavitud. Especialmente en esta fiesta, la población de Jesús aumentaba de aproximadamente, fijaos la cantidad de gente que peregrinaba a Jerusalén con motivo de esta fiesta. Pasaba de unas 70.000 almas más o menos a unas 250.000 almas. Había gente por todas partes. Lucas nos enfatiza la piedad de la familia de Nazaret, indicándonos que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. No solamente un año, sino todos los años. La tradición talmúdica aconsejaba que incluso los niños menores de 13 años estaban obligados a asistir a estas fiestas al menos una vez antes de llegar a esa edad en la que ya se consideraban, como hemos visto, adultos y obligados a asistir cada año. Por lo que en los años anteriores podría ser que Jesús, a pesar de que no estaban obligados de llevar al niño Dios, también hubieran ido juntos en el día de Pascua. Además, el hecho de que Lucas relatara que Jesús tenía 12 años y no 13, que es cuando se consideraba ya un muchacho, puede tener una finalidad también, y es indicarnos el gran conocimiento que ya tenía Jesús de las Sagradas Escrituras. La intención de Lucas, al incluir el relato de este preciso viaje en particular, es poner de manifiesto los acontecimientos que ocurrieron en el templo por una razón: por su trascendencia. ¿Cuál era el sentimiento cuando todos en caravana, todos los judíos que se dirigían a Jerusalén, iban ascendiendo hacia el templo? Hay un hermoso salmo, el Salmo 122, que en sus primeros versículos nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Hermoso salmo para asistir a una fiesta como la Pascua. Y también, hermanos, hermoso salmo cada vez que nosotros los domingos estamos viniendo aquí, a este lugar de culto, para alabar a Dios y para agradecerle por todo lo que está haciendo en nuestras vidas y por todo lo que no está haciendo, y le suplicamos que nos lo haga. Jesús tenía solo 12 años, pero hacía ya su peregrinación a Jerusalén bien consciente del significado que ello tenía. Imaginaos el templo de Jerusalén, y alrededor de sus murallas, por la parte interior, había unos pórticos. Allí era precisamente en esos pórticos donde los doctores de la ley se dedicaban a enseñar las Escrituras a todos aquellos que estuvieran interesados por ello. El método didáctico se basaba en las preguntas que hacían los alumnos y las respuestas de los rabinos. Era y es el mejor sistema de enseñanza, porque requiere una participación activa del alumno. No eran aquellas personas que se dedicaban a hablar, y los alumnos ser meros objetos receptivos, sino que ellos participaban, preguntaban,
se interesaban. Nada nos dice el evangelista acerca de esas reuniones con los doctores de la ley, pero Jesús debía encontrarse a gusto, especialmente porque venía de un pueblo lejano donde seguramente en Nazaret no tendría muchas oportunidades para instruirse con personas doctas en las Sagradas Escrituras. Tampoco nos dice nada Lucas ni los Evangelios del motivo por qué el niño, el muchacho Jesús, no volvió con sus padres en la caravana, pero es probable que, dada la conciencia que tenía de ser quien era, Jesús hubiese decidido quedarse para manifestarlo a los rabinos, aunque no lo hizo de palabra, sino únicamente a través de su conocimiento y de las preguntas que hacía. Los doctores de la ley seguramente no captaron más que asombro de que un niño, un muchacho tan joven, ya hiciera las preguntas que hacía y manifestara un conocimiento de las Escrituras tan grande. Lucas únicamente nos dice que todos los que le oían, y cuando dicen todos supongo que no solamente, probablemente serían los doctores de la ley, sino la gente que por los pórticos iba paseando y escuchaba las enseñanzas, Lucas nos dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y aquí ya nos encontramos con un hecho sorprendente. Teniendo solo 12 años, un muchacho, sin saber nadie aún quién era, va a Jerusalén con sus padres a ocuparse de las cosas de su padre. Años más tarde, cuando ya era adulto, cuando Jesús, el muchacho Jesús, ya había empezado su vida pública, y tras las bodas de Caná y una breve estancia en Cafarnaún, Jesús subió a Jerusalén con motivo de la Pascua y en el templo volvió a ocuparse de las cosas de su padre, pero ahora manifestándolo públicamente y con plena autoridad como hijo de Dios que era. Y haciendo un azote con cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En los hechos acaecidos cuando la familia de Nazaret regresaba a su casa, nos encontramos con un sorprendente y maravilloso hecho. Jesús, con solo 12 años, se declara hijo de Dios por primera vez, y no de una forma pública, sino únicamente a José y María. Recordemos primeramente los hechos relativos a la constitución de la fiesta de la Pascua y su duración, para pasar a continuación a ver cuándo y cómo volvieron a Nazaret Jesús y María, para llegar entonces, hermanos, a la maravillosa y sorprendente respuesta que dio Jesús a sus padres. La fiesta de la Pascua duraba 7 días, 7 días completos. En Éxodo leemos: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiestas solemnes para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así será el primer día. Haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado, será apartado de Israel. Para muchos, ya hemos comentado, que esa larga permanencia en Jerusalén era una carga económica inasumible. Pensemos que la gente de aquella época, la mayoría era gente humilde, gente con pocos recursos económicos. Entonces lo que hacían es que solamente se quedaban un día en la fiesta. Nos podemos preguntar, bueno, pero el quedarse un día en la fiesta era aceptado por las autoridades judías.
Y la respuesta es que no había un criterio unánime. Había rabinos que lo aceptaban, otros que no lo aceptaban, pero ya se había transformado en una costumbre el que se pudiera asistir únicamente a la fiesta un día y no quedarse los 7 como mandaban o como hemos leído en Éxodo. Y aquí nos surge una pregunta. ¿Qué nos dice Lucas cuando dice, al regresar ellos acabada la fiesta? Pregunta y pista. ¿Permanecieron José y María los 7 días que duraba la fiesta o se fueron antes? La respuesta más lógica, a la luz de lo que nos acaba de decir el evangelista, es que la Sagrada Familia permaneció en Jerusalén los 7 días. El viajar por los caminos de Palestina era peligroso. Generalmente se viajaba en caravanas y así lo hicieron en su retorno a Nazaret, María y José. Se unieron a la caravana que se dirigía hacia el norte. ¿Cómo viajaban las caravanas? Pues primeramente viajaban las mujeres con los niños y detrás viajaban los hombres. Con sus 12 años, camino de los 13, Jesús podía estar tanto con su madre como con su padre. Por lo tanto, sus padres no notaron su ausencia. José debió pensar que Jesús estaba viajando con María y María debió pensar que Jesús estaba viajando con su padre. Llega la caravana, transcurridos, hacen el primer día 17 kilómetros. Seguramente, aunque no hay constancia en las Escrituras, pero históricamente lo hacían así, debieron de acampar en Berot, porque oscurecía. Distaba unos 17 kilómetros de Jerusalén. Descansaban por la noche y al día siguiente reanudaban el viaje. Pero hermanos, Jesús no aparecía. Y entonces sus padres, lógicamente, se sintieron muy preocupados. Lo buscaron entre parientes y conocidos y no lo encontraron. José y María estaban desesperados, no sabían dónde estaba. Y al no encontrarlo, la pareja decide retornar a Jerusalén ellos dos solos. El viaje duró un día. Ya tenemos 2 días. El primer día de la caravana de ida, el segundo día que José y María retornan a Jerusalén. Y Lucas nos dice que estuvieron allí buscándole porque no sabían dónde se encontraba su hijo. Finalmente lo encontraron en el templo. ¿Y cómo estaba? Pues dialogando con los doctores de la ley, con los rabinos. Como eran los días posteriores a la fiesta de la Pascua, era muy probable que famosos rabinos, famosos doctores de la ley, aún no hubieran abandonado Jerusalén y se hubieran quedado en los pórticos enseñando las Sagradas Escrituras. Ya hemos comentado anteriormente que era muy normal que los alumnos escucharan las enseñanzas de los rabinos, que los rabinos respondieran a las preguntas que sus enseñanzas provocaban y de esta forma, de una forma didáctica muy amena, muy dinámica, los jóvenes iban aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Lo que sí era extraordinario, fue extraordinario en el caso de Jesús de Nazaret, eran las preguntas que él hacía y el tipo de respuestas que a su vez cuando los rabinos le hacían alguna pregunta a él, respondía. Preguntas y respuestas revelaban un conocimiento de las Escrituras sorprendente, hasta tal punto que, como nos dice Lucas, todos estaban asombrados. Seguramente, si había gente paseando por los atrios del templo, pronto se formaría allí un corrillo escuchando los diálogos, las enseñanzas de estos rabinos y las respuestas que este niño, este muchacho de 12 años realizaba.
Cuando José y María lo encontraron, se quedaron sorprendidos. María, como madre, fue la que hizo la pregunta. Y comienza con la palabra, según nos dice Lucas, hijo. Ella sentía a María, como madre en su ser, que era la madre biológica de aquel chico que ahora estaba dialogando con los rabinos. María no entendía aún, en toda su extensión y profundidad, lo que le había manifestado el ángel Gabriel a ella acerca de Jesús. Las palabras, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Estoy utilizando la versión de la Reina Valera del 2020. Revela una mezcla de sorpresa, reproche y angustia. Entonces, ¿qué le responde Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en las cosas de mi Padre, en la casa de mi Padre? El sentido nuclear, el sentido principal de esta frase gira en el adverbio ¿dónde? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde lo habían encontrado? La respuesta que les da Jesús es como si estuviera diciendo, estaba en la casa de mi Padre y allí es donde debía estar. ¿No sabíais esto? ¿Me era necesario estar o debía estar en la casa de mi Padre? Y esta afirmación, hermanos, hermanas, ya nos pone de manifiesto que toda la vida de Jesús en este mundo tenía un propósito. La vida de Jesús tenía un propósito perfectamente definido y que ahora Jesús lo estaba verbalizando a sus padres. Jesús tenía un deber, una misión mesiánica, que empezó a manifestarlo a sus padres a edad muy temprana. Pero la frase en la casa de mi Padre tiene un significado muchísimo más profundo y trascendente. Jesús de Nazaret, un muchacho de 12 años, nacido en Belén de Judá, empadronado como hijo de una humilde pareja de Nazaret, de la estirpe de David, se revela a sí mismo como el Hijo de Dios, el Mesías, y lo hace por primera vez y en privado únicamente a sus padres. Más tarde ya, cuando Jesús ya era adulto, cuando su vida ya era pública, Jesús se refirió a esta íntima relación filial, a esta íntima relación entre el Padre y Él, entre Él y el Padre, en repetidas ocasiones. Jesús es quien conoce perfectamente al Padre y el Padre únicamente quien le conoce completamente a Él. Es precioso lo que nos escribe Lucas en el capítulo 10, versículo 22. Todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús sabía de dónde venía, para qué había venido y cuál era su misión. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 37, porque he descendido del cielo, nos dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Además, Jesús manifiesta su unidad con el Padre. Son tres personas, un solo Dios. Él es uno con el Padre. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Un niño de 12 años engloba
representa, manifiesta toda la autoridad y poder de Dios. Jesús de Nazaret, con sus 12 años, ya era consciente de esta unión con el Padre, de su procedencia, de su origen, de saber que era verdadero hombre, pero también verdadero Dios. El último punto que vamos a tratar ahora va a ser la doble obediencia del Mesías. Todos los hechos por los que había pasado la pareja, la concepción virginal de Jesús, su nacimiento y su presentación en el templo, nos hacen suponer que José y María ya debían haber asumido que su hijo, el Hijo de Dios hecho hombre, un día u otro iba a empezar a cumplir la misión para la cual el plan divino lo había dirigido. Pero María y José aún no habían entendido una cosa: si era así, ¿por qué les había desobedecido? ¿Por qué se había quedado en Jerusalén? Tampoco sabían cómo ese niño Dios iba a llevar a cabo su misión redentora. Y esto, a pesar de la explicación que Jesús les acababa de manifestar: como hijo de Dios, me debo ocupar de las cosas de la casa de mi Padre. María y José, si lo miramos desde un punto de vista humano, experimentan dos sentimientos contrapuestos. Por un lado, se maravillan de las enseñanzas, de las preguntas que Jesús, el niño Jesús, el muchacho Jesús, está haciendo en el templo. Pero por otro lado, experimentan confusión. Ambos sentimientos formaban parte del proceso de aprendizaje de María. María estaba confundida, no lo acababa de entender todo, pero María no se rindió. María, como nos dice Lucas en el versículo 2, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y no fue hasta la muerte y crucifixión de su hijo que llegó a comprender todo lo que había guardado en su corazón hasta ahora. El evangelista Lucas quiere que sus lectores se den cuenta de lo difícil que le es, incluso para las personas más cercanas a Jesús, como eran sus padres, entender quién es y cómo iba a llevar a cabo su misión salvadora. El breve comentario que nos hace el evangelista sobre su falta de entendimiento, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, nos permite vernos a nosotros mismos, reflejados en la frase, y ver lo difícil que es, en ocasiones, entender la voluntad divina de Dios para nosotros, si Dios no abre nuestra mente, no abre nuestros corazones. Nosotros, como María, también necesitamos tiempo de reflexión y oración, suplicando sabiduría, para que podamos crecer en el conocimiento de Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías, que va realizando poco a poco, progresivamente, su misión salvadora en nosotros. Y debemos rogarle que nos haga comprender el porqué de aquellas situaciones por las cuales estamos atravesando, o aquellas vivencias que no entendemos muchas veces, que las aguantamos, las soportamos, pero que las guardamos en nuestro corazón, quizá con llanto, con dolor a veces, con el corazón desgarrado, le suplicamos, le rogamos que nos las haga ver. Anteriormente a lo que nos ha leído Dominique, concretamente en el versículo 40 del capítulo 2 de este Evangelio de Lucas, el evangelista afirma: y la gracia de Dios era sobre él. Notemos una cosa, no nos dice que la gracia de Dios estaba sobre él, sino que era sobre él. El verbo estar
tiene un significado muy concreto. Significa acompañar, permanecer junto a algo o alguien, o en otro sentido, manifestar un estado físico o espiritual. Estar frío para un objeto, estar roto, estar cansado para una persona, estar inspirado. Pero el verbo ser tiene un significado mucho más profundo. Expresa cualidades esenciales y permanentes de alguna cosa o de alguien, como la identidad de un material, la identidad de un objeto, la identidad de una persona, el origen de una persona, la nacionalidad, la profesión o las características físicas. Y es precisamente el verbo el que utiliza el evangelista. Nos está diciendo Lucas que la gracia de Dios estaba totalmente manifestada, estaba totalmente identificada, estaba totalmente revistiendo a Jesús de Nazaret, aquel niño que por primera vez se manifestó a sus padres como el Hijo de Dios. Con esta declaración ya podemos ver cómo Jesús se iba preparando para la tarea que Dios le había encomendado. Su vida exigía obediencia a alguien más que a sus padres. Jesús entiende que su vida está controlada por el mandato divino que le ha sido encomendado y que él obedecerá fielmente. Él debía obedecer fielmente a su padre. La obediencia a su padre debe estar por encima de la obediencia a sus padres terrenales. Jesús tiene un padre, aparte de José, al que debe obedecer, incluso si tal comportamiento puede causar dolor y sufrimiento a sus padres terrenales. María tendrá que perder al hijo que Dios le dio para ganarse un Salvador para ella. Pero el muchacho de 12 años aún no tenía que llevar a cabo su misión mesiánica. Los tiempos de Dios aún no habían llegado para su plan salvífico. Su vida, por voluntad divina, debía transcurrir oculta a los hombres y en obediencia sujeto a sus padres. Por eso descendió con ellos del templo camino de Jerusalén y continuó sujeto a su autoridad. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y el joven de Nazaret seguía creciendo en sabiduría, en estatura, esto es, en crecimiento físico y en favor para con Dios y para con los hombres. Debido a esto, por esta razón, Jesús siguió experimentando de forma creciente la intimidad de su Padre como hijo que era, de su Padre Dios. Pero también siguió experimentando como hombre que era, o como muchacho, la amistad y el cariño de la gente que le rodeaba. Jesús era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Y en su comportamiento humano manifestaba ese amor que él como Dios llevaba, lo manifestaba a sus hijos, a sus amigos, en la sociedad, en el pueblo donde él vivía. Y esto nos da a entender esa naturaleza, doble naturaleza de Jesús. Por un lado, divinidad, puesta ya de manifiesto en su milagrosa concepción, y ahora en este episodio, su humanidad, humanidad plena al crecer físicamente y en sabiduría. Jesús no vino al mundo con un cerebro totalmente programado desde lo alto, como si fuera un robot divino. Tenía que desarrollarse, tenía que alcanzar la madurez como cualquier otro ser humano. El niño Dios necesitará crecer física, mental y espiritualmente y necesitará orar. Necesitará orar para ser conducido por Dios como hijo
a llevar a cabo su misión redentora. Pero el peligro, mis hermanos, de la historia de la Iglesia ha sido irse de un extremo a otro de la cristología, o bien elevando la dimensión divina de la naturaleza de Jesús hasta excluir su naturaleza humana, o bien eliminando la dimensión divina para considerarlo únicamente como ser humano. El Evangelio de la infancia de Tomás es responsable del primer error al narrarnos su historia piadosa sobre los años perdidos de la infancia de Jesús. El Evangelio nos narra a Jesús como un niño maravilloso que imparte conocimiento a sus maestros sobre los misterios del alfabeto y asombra a su familia y amigos con milagros que más bien parecen trucos de hechicero. Este Evangelio es un fantasioso retrato que refleja lo difícil que es para los seres humanos aceptar la humanidad plena de Jesús y verlo solamente como un ser divino. En el extremo opuesto, nos encontramos algunos autores modernos que se han ido al otro extremo y nos presentan a Jesús desprovisto de cualquier humanidad, como un político revolucionario, un Galileo piadoso y carismático, un campesino errante, entre muchas otras cosas, lleno de buenos sentimientos. Pero fue precisamente, hermanos, en Getsemaní donde la humanidad y la divinidad de Jesucristo se manifestaron plena y conjuntamente. Su misericordia divina lo llevó a aceptar su sacrificio salvador, aceptando beber el amargo cáliz de la cruz. Pero como ser humano, como hombre, el sufrimiento que iba a experimentar lo llevó a sudar gotas de sangre. Lucas nos explica, nos relata el trágico pero hermoso acontecimiento de la oración de Jesús en Getsemaní. Y él, Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mirando, leyendo este último versículo que se encuentra en Lucas 22, versículos 41 a 44, nos hace recordar, nos hace ver a ese niño, a ese muchacho de 12 años que tenía una misión bien clara, era el Mesías, una misión salvadora, pero que sus padres no acababan de entenderla. Y nosotros, hermanos, muchas veces en nuestras vidas nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces tenemos situaciones en nuestras vidas que no entendemos? ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre lo otro? Y no hay respuesta. Pero sin embargo, Jesús nos invita, como hizo María, a guardar esto en nuestro corazón. Porque no olvidemos, hermanos, que este Jesús, que sudó sangre porque se le venía encima un martirio atroz, estando en la cruz, a un ladrón que tenía al lado, estaba ya cercana a la 6ª hora, cuando él le dice: Señor, cuando venga tu reino, acuérdate de mí. Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es lo que nos dice Jesús a todos nosotros. Aunque no entendamos muchas veces lo que nos pasa, aunque muchas veces incluso podamos tener dudas: ¿me estará escuchando Dios? ¿No me escucha? ¿Me olvida? Tengamos fe como tuvo María
porque como Jesús le dijo al ladrón, nosotros un día, gracias a ese niño que se manifestó por primera vez a sus padres de una forma privada y públicamente a sus 30 años, gracias a ese niño que una vez adulto murió por nosotros, un día nosotros, todos nosotros, estaremos en el paraíso glorificándolo y alabándolo. Que Dios os bendiga, mis hermanos. Amén.